Este tercer pasaje del Nuevo Testamento quiero tomarlo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan está tomado en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 13 y 20. Te decía que Pedro y Juan habían sido llevados ante el Sanedrín porque por su intercesión se había alcanzado la curación de un hombre que estaba pidiendo en la puerta del templo. Y cuando lo llevan, los miembros del Sanedrín quedan sorprendidos. Mira lo que nos dice el versículo 13. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido curado estaba de pie al lado de ellos. Los miembros del Sanedrín se sorprenden de la predicación de estos dos hombres que eran pescadores, eran de los que Jesús había llamado, que estaban limpiando las redes junto al lago. Y estos hombres eran elocuentes y hablaban con seguridad porque habían recibido la fuerza del Espíritu Santo. Esto acontece pocos días después de Pentecostés. Ya Jesús lo había dicho: cuando sean llevados y encarcelados no tendrán que preparar los discursos porque el mismo Espíritu Santo les va a inspirar qué es lo que ustedes tengan que decir. Y esta seguridad con la que ellos hablaban no solo tiene que ver con la fuerza del Espíritu Santo, sino también con una experiencia. Pedro lo dice de esta manera: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. La fe de ellos se basa en esta experiencia de encuentro con el Señor, una experiencia con Cristo vivo. Le va a pasar también a San Pablo cuando lo lleven preso y alguien le pregunta al rey que lo tenía: ¿por qué está preso Pablo? Y el rey va a decir: tienen unas discusiones sobre la religión de los judíos acerca de un tal Jesús de Nazaret que murió, pero Pablo asegura que está vivo. Esta era la certeza, y esta es la certeza que también tenemos nosotros hoy. La Pascua que estamos celebrando es un acontecimiento que nos ayuda año tras año a renovarnos en nuestra fe en la misma certeza. Nuestra fe no es distinta a la de Pedro y Juan, nuestra fe no es distinta a la de Pablo, y nuestra certeza tampoco es distinta, porque nosotros también hablamos de lo que hemos visto y oído, de lo que vemos, de lo que palpamos, de nuestra propia experiencia de fe, de nuestro encuentro con Cristo vivo. San Pablo va a decir también en una de sus cartas: yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y esto es lo que también nosotros podemos decir sin miedo a estar engrupidos o a pecar de falta de humildad. Yo también puedo decir, y vos también podés decir: Jesucristo me amó y se entregó a la muerte por mí, por mí. Y de esta certeza es que entonces nosotros obtenemos la firmeza y la fuerza que necesitamos para poder vivir esta experiencia cristiana acompañados de los demás y de una manera apasionada. Nuestra fe cristiana no es una corriente filosófica, no es una adhesión a un código ético. El Papa Benedicto XVI lo decía de manera muy linda en su primera encíclica: no se empieza a ser cristiano por seguir una gran idea o adherir a un código ético o moral, sino por el encuentro con una persona, con Jesucristo, que está vivo y le da a nuestra vida un horizonte definitivo. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto XVI. Nuestra fe, entonces, queridos hermanos, es una fe que nos mueve al encuentro con Cristo que está vivo, y este encuentro con Cristo no nos deja de la misma manera,
Por eso es que hace que vivamos la fe de una manera apasionada, apasionada por Jesús y apasionada por su pueblo, como dice el lema de la próxima Asamblea Federal, que es una invitación y un llamado. Vayan de manera apasionada por Jesús y por su pueblo. Y esto tomado de lo que enseña también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Nos dice esto en el número 268. La palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, citando la primera carta de Pedro. Y dice Francisco, para ser evangelizadores de alma, también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Esto es a lo cual el Señor nos está llamando, a vivir nuestra fe no de una manera floja, chirle o mediocre, sino apasionadamente. Cuando decimos apasionadamente no queremos decir sin pecado. La única sin pecado concebida es la Virgen María. Nosotros todos estamos atravesados por las debilidades propias del pecado, de nuestra naturaleza herida. Pero aún con nuestra libertad herida reconocemos que somos capaces de acoger esta invitación que el Señor nos hace y responderle a Él apasionadamente, enamorados de Él y enamorados de su pueblo, para la alegría nuestra y de toda la humanidad. Que Dios los bendiga y que puedan tener un muy lindo trabajo.